estamos presentando ya a final de este año. Y bueno, pues tenemos el privilegio de tener la presentación del libro de Concepción Jimeno en esta noche con Ana, que viene pues a compartirnos su trabajo y a compartir esta investigación que ha hecho. Y bueno, pues bienvenidos esta noche a todos. Después de la presentación pasaremos al fandango, que el fandango es el fandango de aniversario. Luz de Noche cumple 19 años esta noche. Estamos muy contentos de la presencia de todos ustedes, de la presencia del colectivo, de la presencia de Ana y de la presencia de esta maravilla que vienen a presentar esta noche. Y bueno, pues habrá grandes noticias, habrá también una rifa de un libro. Y bueno, pues demos un fuerte aplauso para la bienvenida a Ana, Marisol, que va a presentar el libro y bueno, acompañando en esta charla que vamos a estar teniendo esta noche. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Como dice Mario, siempre es un gusto y ha sido un gusto también para nosotros que exista no solo el maravilloso y tradicional fandango, sino presenciar eventos como este. Me es muy grato en esta noche contar con la presencia no solo de Ana, de su esposo Jay, de su hermana Cris, que además ellos se han unido a toda la comunidad del Son Jarocho y a todos a muchos eventos en el sur, y han sido parte y han presenciado eventos que yo creo que han marcado desde ahora sus vidas, como lo es el fandango. Entonces, bienvenidos, de verdad muchas gracias por elegir este lugar para presentar este maravilloso trabajo de Ana. Voy a introducirles un poquito quién es Ana. Bueno, Ana Isabel Simón Alegre es profesora titular en el Center of African, Black and Caribbean Studies de la Universidad de Adelphi en Nueva York. Obtuvo su título como doctora en la Universidad Complutense de Madrid en 2011. Las áreas de investigación de la doctora Simón Alegre incluyen los estudios ibéricos, cultura popular, estudios de género y sexualidad, además de estudios transatlánticos, y sus publicaciones más recientes se centran en temas de género y sexualidad no normativas. Así, en la influencia de las escritoras del siglo XIX en las siguientes generaciones. Entre sus trabajos más recientes están Prensa, Publicidad y Masculinidades a través del periódico madrileño El Álbum Americano. Algo más que palabras, investigar y enseñar siendo la senda del lenguaje inclusivo. Y por un lenguaje inclusivo, reflexiones y estudios sobre estrategias no sexistas en la lengua española. Face to Face with Carmen de Burgos, The Influence of Other Women Writers and Her Career and Her Work en Múltiples Modernisms. Carmen de Burgos, autor and activist, es editora del libro Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX, en las letras transatlánticas, una mirada retrospectiva a través de hispanistas. Y ha coeditado el trabajo Queer of Women in Modern Spanish Literature, Activism in Sexuality and the Otherness of the Chicas Raras, junto a la profesora Louise Chernon Dodge. Acaba de publicar en septiembre del 2023 en la editorial Vernon Press sus dos últimos libros, y razón por la que estamos aquí: Concepción Jimeno de Flaquer, cartas, cuentos cortos y artículos periodísticos, y Concepción Jimeno de Flaquer, Her Personal Letters, Short Stories and Journalism. Actualmente está preparando una edición crítica de las novelas cortas de Concepción Jimeno de Flaquer para la editorial Renacimiento. Desde el 2022 es la presidenta de la Asociación Feministas Unidas y desde el 2023 es la editora de la revista Ámbitos Feministas.
y hoy está aquí con nosotros la doctora Anita Isabel Simón. Y bueno, pues antes de ceder la palabra a Ana, para hablar de Concepción Gimeno, quien estoy segura que quien la conoce podrá sentirse como mujer muy identificada, muy motivada, pues, especialmente motivada, como lo ha sido conmigo, y yo creo que con muchas otras mujeres que la han leído. Y bueno, antes de dejarla con esta, para que Ana nos introduzca a todo el tema del libro, a toda esta historia de esta gran mujer de España, activista, sobre todo motivadora del desarrollo intelectual de las mujeres, pionera de la prensa, y para que Ana, con toda su investigación, con todo su conocimiento y su amor por el estudio de Concepción Gimeno de Flaquer, nos deja un puente entre España y México y nos enseñe, nos muestre y ahora sí que se desgrane toda la información que ella ha recogido de esta maravillosa mujer. Entonces los dejo con la escritora, con la autora y somos todo oídos. Ok, gracias. Bueno, lo primero es dar las gracias pues aquí a Mario, a Ivonne, aunque no está aquí, porque ellos dos me han motivado mucho a que terminara el libro, aunque ellos no lo sabían, pero también para estar aquí, y dar las gracias al pueblo de Tlacotalpan, porque antes de venir aquí ya era parte un poco de mi vida, porque Concepción Gimeno de Flaquer fue la primera persona que a mí me habló de este pueblo. Entonces pues es para mí algo muy bonito estar hoy aquí, porque es como que un círculo se cierra, ¿no? Yo allí en los Estados Unidos ver a Tlacotalpan, pero ¿dónde estará este sitio, ¿no? Y la vida al final pues me ha traído aquí de la mano de mi marido y su amor por el son y sus ganas de aprender y hacer su tesis sobre pues el son aquí y en Santiago. Entonces estoy muy contenta. Y ya sé que la pregunta que van a tener es que si conocía a Josefa Murillo. Mi respuesta es sí. Y mi respuesta es que las dos son de una generación parecida. Concepción Gimeno de Flaquer nace 10 años antes, en 1850. Josefa Murillo no es ni siquiera una generación posterior. O sea, todo lo que yo voy a plantear aquí de Concepción Gimeno de Flaquer pueden imaginarlo muy similar con Josefa Murillo. O sea y después podemos hablar un poco más de esos paralelismos. Y como ven, aquí hay dos libros, como yo les llamo mis dos mellizas, porque es un libro que escribí a la vez en inglés y en español, porque como Marisol estaba comentando, yo soy profesora en los Estados Unidos, entonces uso el español y el inglés en mi vida, y para mí no tenía ningún sentido no escribirlo en los dos idiomas, porque es muy importante que en los Estados Unidos conozcan escritoras como Concepción Gimeno de Flaquer, como Josefa Murillo, tanto en el idioma que se expresaron, el español, pero también en inglés, para abrirlo a más gente, ¿no? Yo veo el bilingüismo como un puente para comunicar entre dos diferentes audiencias. Y también quiero dar las gracias a Marisol, porque la verdad es que he venido un poco cansada a este viaje, pero su entusiasmo cuando les propuse presentar el libro, cómo ella acogió el libro, cómo acogió a Concepción Gimeno de Flaquer, eso significó muchísimo para mí, porque aunque yo sobre todo escribo para la academia, para la universidad, para mí mi trabajo no tendría la finalidad que yo quiero si no pudiera comunicar con gente externa a la universidad. Para mí es muy importante que todo lo que hacemos en ese mundo que puede ser muy elitoso pase fuera y rompa barreras, y Marisol me ha firmado en esa dirección, en esa importancia. Entonces, Marisol, te lo agradezco muchísimo. Y también os tengo que decir, aquí adelanto un poco lo que voy a presentar en el PowerPoint, que Concepción Gimeno de Flaquer fue una
le gustaba el son jarocho, ella asistió a fandangos, entonces es como una mujer incluso todavía más atrayente, porque ella vino al estado de Veracruz cuando se estaba un poco formando con los primeros gobernadores, entonces claro, ella conoció el son jarocho, todavía no sé hasta qué punto, pero hoy vamos a ver un poco. ¿Puedes pasar la próxima? El libro también es muy visual, ¿no? Porque ya desde la portada es una imagen de ella cuando llega a México. Ahora os voy a hablar un poco. Es una mujer que nace en 1850 en la península ibérica, en un pueblecito muy pequeñito, lo que sería a lo mejor a 100 kilómetros con la frontera con Francia. Y ella va a morir en 1919 en Buenos Aires. Estamos hablando de una mujer que nace en un sitio muy pequeño y decide viajar toda su vida. Si ahora es difícil viajar, imagínense en esa época, ¿no? Entonces, ella, su primer gran viaje transatlántico va a ser aquí a México, va a llegar al puerto de Veracruz en junio de 1883 y más o menos su apariencia sería como en la portada del libro, una mujer muy a la europea, ¿no? Con esos encajes, ese peinado, pero ya incluso ese vestido, ¿no? Ella se rodea de muchas flores y cuando viene aquí a México ella va a resaltar mucho las flores de Orizaba. Yo el año pasado, este verano fui a Orizaba también buscando esas flores porque ella hablaba de la ciudad de la eterna primavera y es así, las flores que hay en Orizaba, cuando llegas a Orizaba todo huele a flores, tal y como ella lo describe, ¿no? Entonces esa referencia a su vestido de flores es también algo más, está hablando de alguna manera de ese mundo de las flores, ¿no? Que eran las escritoras, ¿no? Hay un lenguaje muy simbólico, muy bonito en el siglo XIX que Josefa Murillo también va a tener en su poesía, de hablar de las mujeres que escriben como esa república de las flores, ¿no? Está la república de las letras, que son los hombres, y la república de las flores, que son las mujeres, ¿no? Entonces, eso para que se hagan una idea de los paralelismos que hay, ¿no? Las mujeres en esta época cuando escriben dicen, no, nosotras formamos la república de las flores, ¿no? Y cuando vemos a estas mujeres del 19 rodeadas de flores, no es solo un tributo a la naturaleza, sino estamos hablando de uniones entre mujeres, ¿no? Y la imagen que tenemos al otro lado es la portadilla del libro, porque esta mujer, aparte de escritora, fue una empresaria, directora de periódicos. Ella mantuvo un periódico durante más de 20 años sin dejarlo de publicar ni en un solo número. Ella consiguió dinero del gobierno mexicano para este proyecto y lo mantuvo hasta que decidió irse a Buenos Aires. Entonces, esta es la última página de su periódico, que son anuncios, y un poco la imagen que tienen a su izquierda es de Concepción Jiménez de Flaquer, muy joven, el pelo largo, todavía está soltera. La imagen que tienen a la derecha está Concepción Jiménez de Flaquer en su traje de novia, que ahora les voy a hablar un poco, la misma imagen de la portada, y abajo es ya una Concepción Jiménez de Flaquer cuando ya ha pasado los 40, una mujer mayor, el pelo recogido. Y la verdad es que son dos imágenes muy, muy bonitas, ¿no? Porque siempre tendemos a ver a mujeres del pasado cuando son jóvenes, parece que se han quedado perpetuas en la juventud y se nos olvida que las mujeres también envejecemos y hay una belleza en ese transcurrir de la edad, y la he querido mostrar en toda su época. Podemos poner la próxima. Esto es un poco... es un libro que, aunque es accesible, lo pueden comprar online, es un libro un poco caro porque es una editorial universitaria. Entonces, en los Estados Unidos, las editoriales universitarias, sus compradores suelen ser las bibliotecas, ¿no? Entonces, ponen un precio un poco elevado, sobre todo al principio, para que las bibliotecas lo compren. Pero yo, como siempre, en mi afán de que lo importante para mí es difundir el conocimiento, les he traído aquí el índice, ¿no? Es un libro que no es solo un estudio biográfico mío de la escritora, sino que también he incluido una edición crítica de
las únicas 10 cartas que conservamos de ellas manuscritas, que dirige al que va a ser su primer amor o su primer proyecto empresarial, que yo las he transcrito, las he editado, y otra vez insisto, son las únicas 10 cartas manuscritas que tenemos de ella, es lo único personal que tenemos de ella, entonces es muy valioso. Después los cuentos cortos también son solo... yo creo que son 2, 4, son solo 7 cuentos cortos que ella firma con su nombre, también muy interesantes, que nos habla un poco de su vida primero en Madrid, después su vida en México, para después volver otra vez a Madrid y ya emprender su último viaje a Buenos Aires. Y la última sección, que es la sección donde ella pues se lució más, ella fue una gran escritora de artículos, de ensayos políticos, entonces hay una primera sección donde es un poco un cajón desastre, habla del amor, de la buenaventura, de las tertulias, porque ella en México va a aprender la importancia de mantener una tertulia, ¿no? Ahora mismo aquí estar en Luz de Noche, esto sería para ella una tertulia, y este espacio que Mario ha creado sería para ella como un sitio maravilloso que acudir, ¿no? Entonces ella aprende mucho en México lo importante de mantener las tertulias, que podían ser tanto pues muy fancy, todo así muy bonito, estilo siglo XIX, todo muy decoradito, como también simplemente en un espacio, unas mesas, unas sillas, una limonada o pulque, porque a ella le gustaba mucho el pulque, así. Entonces esa parte está muy bien. ¿A quién no? Efectivamente, ¿a quién no le gusta el pulque? Yo quería, cuando yo leía a Concepción Jiménez Flaquer y todavía no había venido a México, yo decía, ¿a qué sabrá el pulque? Y ella había estado antes en México, pero él no es muy aficionado a ese tipo de bebidas, y me decía, yo no sé decirte a qué sabe, porque a mí esas bebidas así como babosillas no es lo mío. Y la primera vez que llegamos a México, yo lo único que quería probar era pulque. Yo sabía que me iba a encantar, me encantó. Entonces nada, bueno, pues ya ves, sus tertulias no era solo té, café y chocolate, había pulque. Y eso es importante, ¿no? Porque cuando ella viene a México, el señor Porfirio Díaz no es su bebida favorita. Entonces, imagínense, ya es la contradicción. Ella va a conseguir dinero de Porfirio Díaz, del gobierno de Porfirio Díaz, para mantener su proyecto, su álbum, su periódico. Al mismo tiempo, ella va a decir el pulque es algo bueno, ¿no? Ahí hay una contradicción, esos juegos, ¿no? Ella empieza a jugar con el poder de una manera muy interesante, ¿no? Y puedes pasar la siguiente, por favor. Y después, estos artículos periodísticos, la parte número 2 es mi favorita porque habla de México. Y no solo mi favorita porque yo prefiero venir a México que no ir a España. Yo soy de origen, mi hermana y yo somos madrileñas, españolas, pero yo cuando tengo oportunidad de pasar una semana de tiempo libre me vengo a México y especialmente al estado de Veracruz. Entonces esa parte es muy bonita, ¿no? Porque ella también fue muy feliz en México porque descubrió un mundo que no se esperaba, ¿no? Y ella lo describe muy bien en sus artículos periodísticos, ¿no? Ella habla mucho de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo no soy una mujer mexicana, soy una mujer que viene de la península ibérica, pero al leer cómo ella intenta como crear un puente entre las mujeres de un lado al otro lado del Atlántico, me pareció algo muy, muy bonito. Y hablaremos ahora un poco de la consejera de Hernán Cortés, y después La mujer de Jalisco es un artículo muy bonito sobre las mujeres de lo que fue Nuevo León, ahora el estado de Guadalajara, precioso, de cómo habla de lo que ha pasado allí desde que pues empieza el encuentro con la gente europea, española, hasta su actualidad, ¿no? Y llama que Jalisco es la nueva Atenas, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante esa reflexión. También con muchos paralelismos con Josefa Murillo. Josefa Murillo va a estar muy en conexión con todo lo que está pasando en México. Cuando Concepción viene a México, no viene a un país donde las mujeres no es que no sepan nada y no están formadas y necesitan a la españolita que les enseñe, no. Ella llega a México con muy conectada con un grupo de mujeres que saben muy bien lo que quieren y ven a Concepción una aliada más.
otra mujer más en su campaña de difusión de la educación, era lo que más les importaba, pero algo más, ¿no? Y ese algo más es lo que un poco, de una manera un poco festiva, yo estoy hablando del pulque, pero lo que ese más necesitan es lo que hay muchas mujeres como Josefa Murillo, es que no se europeice completamente México, sino que se mantengan, o que al menos en esa identidad nacional nunca se olvide a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces ahí se va a integrar Concepción Gimeno de Flaquer. Ella no crea nada en México, porque en México ya existe un movimiento de mujeres muy sólido. La prensa, en la prensa hay mujeres muy buenas. Josefa Murillo también va a estar escribiendo en prensa, entonces ella se integra ahí. Y ella lo marca mucho en su manera de escribir, ¿no? Ella enfatiza mucho que ella aprende a escribir ensayo político aquí en México, y ella va a aprender a dirigir periódicos en México, sobre todo en la Ciudad de México. Y en la última parte es quizá la parte más llamativa, porque son artículos donde ella empieza a hablar de cómo va adentrándose en el feminismo. Al principio ella rechaza un poco ser feminista, ella pues se ve, dice, no, yo lo que quiero es que se extienda la educación de todas las mujeres de manera global, pero a medida que va avanzando el tiempo se va dando cuenta que el feminismo es el gran aliado de las mujeres, ¿no? Y ella también se va dando cuenta que si no, las mujeres no tienen el derecho de votar, va a ser muy difícil que puedan cambiar las cosas, ¿no? Y son muy bonitos esos artículos, porque yo también he rastreado todas las veces que publicó el mismo artículo, todos los cambios que fue introduciendo, porque esos cambios está hablando de su evolución. Porque a mí algo que no me gusta y huyo mucho de hacerlo es coger a una mujer del pasado y ahogarla. Ahogarla, yo quiero decirla de meterla en una etiqueta, esta es feminista, y no dejarla evolucionar, porque todas, todos, todes evolucionamos, no somos iguales, podemos mantener la misma esencia, mismos valores, pero vamos evolucionando. Y las mujeres y los hombres del pasado han hecho exactamente lo mismo. A veces nos gusta esa evolución y otras veces no nos gusta, pero tenemos que ser honestos y mostrar esa evolución. Entonces, yo he rastreado y he dejado muy latente la evolución en su escritura, que a veces está bien y otras veces me ha podido producir alguna contradicción. Y eso es un poco el libro, ¿no? Entonces, para mí era muy importante tener una primera parte que yo escribo sobre ella, su biografía, partes importantes, pero otra para mí muy importante era poner a Concepción Gimeno de Flaquer de una manera que un lectora del siglo XXI, tanto dentro del mundo universitario como fuera, lo podía entender bien. Entonces, es un libro muy accesible en ese lado. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, por si acaso, su geografía de España hay que refrescarla un poco. A estas horas, antes de un fandango, aquí está donde nació Concepción Gimeno de Flaquer, es Alcañiz, Teruel, España. Es un pueblo pequeñísimo, que ahora mismo tienen problema de que casi no nacen niños y niñas ahí, es despoblamiento en España, y en el momento que Concepción nace allí en 1850 es muy parecida a la situación, es una familia que se va a ir. Algo importante que quiero insistir con Concepción Gimeno de Flaquer es que no estamos hablando de una mujer rica, no estamos hablando de una mujer de una élite española con mucho dinero. Entonces, por eso también va a ser una mujer que va a estar siempre buscando dónde está la oportunidad, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y la oportunidad, aquí es Concepción Gimeno de Flaquer en 1873, ¿no? Es una mujer, pues es atractiva, ¿no? No es como una gran belleza, ¿no? Es una mujer que tiene un atractivo, ¿no? Que se sabe vestir bien, pero también enseguida nos está viendo que es una mujer que no es muy pudiente, no la vemos con joyas, no la vemos peinada de una manera recargada, y el hombre que está al lado es Manuel Catalina, que a lo mejor a nuestro ver en el siglo XXI no puede parecer un sex symbol, pero más o menos este hombre era Luis Miguel de su época, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea. Entonces, Concepción Gimeno de Flaquer decide escribir a Manuel Catalina porque quiere poner en marcha una obra de aficionados de teatro, y sabe que teniendo al gran actor de Madrid va a conseguir que todo el mundo la mire y vea
lo impresionantemente maravillosa actriz que era y aparte los buenos proyectos que sabía hacer. Lo que pasa que en estas cartas se ve que pasa algo más. La situación se va de las manos, es una chica de 23 años y él es un hombre de 50 años. Entonces la situación, yo sé que pasó algo más, que la situación pasó a mayores, ella no supo cómo cortar la situación y ella se puso en una situación social muy complicada, muy complicada. Entonces, bueno, ella consiguió lo que quería, que era representar esa obra de teatro en Madrid, que toda la prensa pues se diera cuenta quién era. Ella justo publica su primera novela ahí por entregas, ¿no? Que también es una relación de amor muy complicada, la ficción, muy parecida a lo que pasa en las cartas. Entonces es muy interesante cómo las cartas tienen un paralelismo con su obra de ficción, ¿no? Cómo la ficción supera la realidad, ¿no? Entonces pues están ahí y en medio están sus cartas manuscritas, su letra. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es su foto de casada. No es fácil encontrar una foto de casada de una escritora de esta época y menos una foto de casada donde el novio no está, el marido no está, y es una novia muy triste, ¿no? No es la típica foto de novia, ¡ay, mira, me he casado, esta soy yo! Es una foto muy triste porque más o menos ella se tiene que casar porque es la única solución que le queda. Se va a casar con Francisco de Paula Flaquer y Freysse, es un hombre como unos 20 años mayor que ella, un hombre sin oficio ni beneficio, como decimos en Madrid, o sea, alguien que le va a dar prestigio, pero no va a tener un trabajo sólido y tampoco tenía una vivienda, ¿no? Entonces estamos viendo que todavía Concepción está en una situación económica, social compleja, pero al menos ahora casada todo se le va a poner un poco más fácil. La única imagen que tenemos de Concepción Gimeno, esta es de Concepción Gimeno de Flaquer casada, pero Francisco de Paula es este hombre gordito, vestido de blanco, calvo. Ahí está, es la única imagen que yo he encontrado de él y es de Madrid. Bueno, pues Concepción se casa con Francisco de Paula Flaquer y Freysse el 11 de julio de 1879 y en 1883 ya va a viajar a México. Este matrimonio va a ayudar a Concepción Gimeno de Flaquer a convertirse en la escritora que ella quiere ser, pero no solo escritora, sino también en empresaria. El marido le va a ayudar con su nombre, es un periodista y va a hacer que esta mujer, que es una mujer de armas tomar, una mujer que lucha por lo que quiere, estamos hablando de 1873, que no la detiene nada, gracias a este matrimonio, todo lo que ella quiere hacer nadie va a poder criticarla porque es una mujer casada. Y aquí tengo que decir que va a ser una mujer casada que no va a tener hijos. En esta época no tener hijos era algo complejo que las mujeres se tenían que justificar mucho, ¿no? Josefa Murillo nunca se va a casar, que eso también es muy interesante y muy importante destacarlo porque que una mujer en esta época no se casara era casi una rebeldía, ¿no? Era algo muy importante porque Concepción se tiene que casar porque es la única manera que va a encontrar de que su proyecto político, su proyecto empresarial salga adelante. Por favor, la siguiente. Bueno, y quería traeros para que vean cómo es su escritura, ¿no? Y cómo firmaba. Y como digo, solo hemos conseguido conservar 10 cartas de su puño y letra y después en anticuarios por los Estados Unidos, por España, se encuentran hojitas así sueltas, que es muy triste porque eso está arrancado de un libro, ¿no? A quien le regaló ese libro lo arrancó y esa página pues se vende, ¿no? Y no es caro, ¿no? Pero también yo quiero un poco señalar el problema a veces de cuando alguien regala un libro con una dedicatoria, esa persona se hace famoso y se arranca esa dedicatoria y pues se vende, ¿no? Pues es una pena porque no tenemos el libro donde se firmó, solo es eso, entonces se descontextualiza. Entonces si ya es difícil hacer investigación de estas mujeres que sabían que estaban haciendo cosas que las podía comprometer, si encima cuando mueren su obra se desintegra, se vende, se esparce, es muy
muy complicado a una persona como soy yo, que me dedico pues a sacar un poco de esa oscuridad donde se ha metido a estas mujeres el trabajo. Pero bueno, la siguiente. Y ya pues esta es Concepción Jiménez de Flaquer cuando ya está aquí en México. Después de muchos avatares, como yo les he dicho, su marido, pues sin oficio ni beneficio, pero con un buen apellido, empiezan a viajar por la península ibérica hasta que ya deciden irse a México. Y como yo les he comentado, ella viene aquí a México sabiendo muy bien que hay una comunidad de mujeres que la va a acoger. Pero en la prensa de México dice, va a venir la famosa escritora Concepción Jiménez de Flaquer con su marido periodista a dar conferencias. Desde 1883 hasta 1890 yo no he encontrado ni una sola conferencia que dio en México. O sea, es una excusa. Lo que ella viene a hacer aquí es pues poner en marcha su negocio. Y su negocio va a ser el periódico que está en medio, que es el Álbum de la Mujer. Ese periódico ya llega en junio y en agosto ya va a salir el primer número que va a poner a Sor Juana en la portada, que ahora todo el mundo dirá, oh, es obvio, ¿cómo no va a poner a Sor Juana? Pero en 1883 Sor Juana no es una figura tan conocida como actualmente lo es. O sea, empieza una campaña que Sor Juana sea conocida en ese momento. Y Concepción Jiménez de Flaquer no es que sea la líder de esa campaña, sino que es parte del grupo que está poniendo en marcha eso, porque en la Ciudad de México en 1883 se está insistiendo mucho que hay que recuperar los espacios donde estaba Sor Juana, porque están a punto de destruirlos, de cambiarlos, y hay un grupo de intelectuales, hombres y mujeres en la Ciudad de México que están pidiendo que eso no pase. Y Concepción lo que hace es poner en portada a Sor Juana hablando de todo eso. Ella no escribe sobre Sor Juana, sino que da cabida a un historiador español y a otro historiador mexicano para que hablen de Sor Juana. Y por eso les he traído el primer número del periódico. O sea, su gran proyecto, el Álbum de la Mujer, pues se va a publicar una vez a la semana. Es una publicación que no va a faltar nunca, es una publicación ilustrada, es una publicación con artículos, es una publicación también con grabados, y va a ser una publicación que, aunque dice el Álbum de la Mujer, y ustedes a lo mejor se están imaginando que va a haber pues vestidos, recetas de cocina, pues no hay nada de eso. Son artículos donde se reflexiona mucho sobre qué pasa con las mujeres. Y también se va a reflexionar mucho qué pasa con México. Empiezan a hablar de figuras un poco complejas, como Doña Marina, que ahora vamos a hablar ahora, pero también empiezan a hablar de figuras del pasado mesoamericano que están excluidas, ¿no? Que Porfirio Díaz no quiere que estén dentro de la organización histórica, pero aquí en este periódico se va a insistir. Y ella va a invitar a escritores de todo tipo y a escritoras de todo tipo a hablar. Y siempre en la portada va a intentar sacar a una mujer. Entonces estamos hablando de una visibilidad de la producción artística y literaria de mujeres global, porque no solo son europeas, mexicanas, sino también va a acoger mujeres de los Estados Unidos, va a intentar también reflejar mujeres que están escribiendo y haciendo cosas en el Cono Sur. Entonces es muy interesante. Y no es la única publicación de este estilo, porque también seguro que a lo mejor conocen el periódico Las Violetas de la NUAC. Todo esto estamos hablando de la misma generación de mujeres en la prensa. Y la fotografía que tenemos a este lado, a la derecha, es cuando la hacen, ella pide a periodistas muy famosos de la Ciudad de México que la ayuden a hacerse un homenaje a sí misma. Esa manera de homenajearse a sí misma es para que se le dé publicidad, ¿no? La publicidad ahora es muy fácil, vamos a Facebook, tú te pones un post, este es mi libro, pero en esta época Facebook no existe, pero existen otras maneras de darse publicidad, y una de ellas es pedir que te hagan un homenaje. Entonces sale un librito muy finito y sale esta fotografía tan bonita, y sale un librito pues con poesías de la gente más relevante de México. Incluso Porfirio Díaz tiene un par de líneas, así unos versos dedicados a Concepción Jiménez de Flaquer.
Bueno, 1883, 1884 es el primer año donde Concepción se siente fuerte, se siente que su proyecto político sale adelante, que mira, el gobierno de Porfirio Díaz le está dando dinero porque ellos piensan que ella está haciendo una campaña para europeizar México, pero la realidad es otra. Y ella se está sintiendo muy fuerte, es decir, no se están dando cuenta de lo que yo realmente estoy haciendo, porque piensan, ay, esta mujer tan guapa, tan mona, con este periódico tan bonito, realmente no va a ir más allá, no le va a interesar el otro lado. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Pero sí que le va a interesar. Esta es doña Marina, que es un personaje histórico muy complejo, pero que Concepción Gimeno de Flaquer decide ponerla en portada para decir que es un personaje histórico que hay que tener en cuenta. Ella resalta que es la primera intérprete de la historia y que es una figura importantísima tanto para México como para España, y que ya basta de dejarla de lado, de menospreciarla y de no darle el valor que tiene que tener. Entonces, si ahora mismo para mí cómo tratar el tema de doña Marina se me hacía complejo en el siglo XXI, pues yo no quiero pensar cómo fue la decisión de ella de ponerla en portada, porque las consecuencias fueron fuertes. En la prensa, esto sale creo que es un domingo, pues en los periódicos del lunes ya empiezan a criticarla, a insultarla, a decirla que en sus tertulias doña Concepción nunca se atrevería a invitar a una mujer como doña Marina. Y las críticas son críticas de índole completamente machistas, ¿no? Absolutamente. Y quiero señalar que el personaje de doña Marina es un personaje muy importante y es un personaje vinculado a México completa y absolutamente, porque hace muy poco he visto en la prensa española hablando de doña Marina como un referente español, que yo creo que eso es erróneo y no puede ser esa apropiación que quiere hacer España o una parte de gente en España de doña Marina es errónea. Doña Marina es un personaje muy vinculado encima al estado de Veracruz y muy importante para entender qué pasa aquí cuando llegan la gente de España y todo el proceso. Entonces, Concepción saca esta portada y con esta portada ella se mete en muchos problemas, porque empiezan a mencionar a Porfirio Díaz y a la gente que da el dinero para este tipo de periódicos, que Concepción Gimeno de Flaquer quizás es una mujer que no es quien dice que es, y lo que le empiezan a acusar que verdaderamente no quiere a México. Entonces es contradictorio, porque realmente aquí, poniendo de doña Marina, ella está hablando que quiere ver un México de otra manera, pero en 1884 esto se va a ver de otra manera. Entonces empiezan los problemas para el matrimonio Flaquer, y empiezan de tal manera los problemas que ya Concepción tiene que tener mucho cuidado con lo que va a sacar, ¿no? Entonces ella sigue sacando pues lo que hablamos del pulque, lo que hablamos de referencias más del mundo indígena, pero va a haber un momento que va a tener que echarse para un lado, ¿no? Porque la dejan de invitar a fiestas, la dejan de comprar sus periódicos, y al final, como un año antes de irse otra vez a España, Francisco Flaquer termina en la temible prisión de Belén. No se sabe muy bien, en teoría es porque él ha descubierto una trama de fregonas, de cepillos, que ha habido una malversación de dinero en la embajada italiana. Yo he estado mirando los papeles de la embajada italiana en México y no he encontrado nada en relación a eso. O sea, el gobierno de Porfirio Díaz ya en 1889 les está dando un aviso, que si siguen por ese camino van a terminar en una prisión y les va a dar igual todo. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Y se van, el matrimonio se va a España, pero se va Concepción Gimeno de Flaquer como una buena empresaria, se va con dinero para seguir su proyecto periodístico en España,
pero ahora le cambia el nombre y pasa del álbum de la mujer al álbum iberoamericano, que está ahí arriba, cambia la parte de arriba, pero sigue igual con una portada bastante, siempre intenta que sea una mujer, o también va a mostrar a pues las élites iberoamericanas, ¿no? que es para ella lo importante de señalar. Yo no sé si ahora mismo en España existe una publicación de las características de lo que fue este álbum iberoamericano, porque encontramos noticias de todo lo que está pasando en Latinoamérica de una manera sorprendente, y en especial México. Ella, aunque se va a ir de México, va a ser una partida en la que ella no se quería ir de México, ella estaba muy feliz aquí, la obligan a irse, y ella va a mostrar siempre, ¿no? ese malestar, ¿no? Entonces, pues bueno, va a pasar en España desde 1890 hasta 1909. Su periódico le va a acompañar durante todos estos años, una vez a la semana lo publica, y las noticias de México, como comento, van a ser continuas, y las imágenes sobre México van a ser continuas, y aquí, pues bueno, es como la evolución que tiene ella. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Y así los grabados que tiene, y esto es pues uno de sus cuentos cortos publicado aquí. La siguiente imagen, por favor. Estos son algunos de sus libros, ¿no? Estos los va a publicar en México, porque aparte de publicar este periódico, de dirigirlo, el álbum de la mujer, después el álbum iberoamericano, ella va a escribir tanto ficción como ensayo político, por favor. Y bueno, como no podía ser otra manera, yo he traído pues algunos grabados en relación con el estado de Veracruz. Esta es una imagen de Jalapa, es una imagen que va a sacar, creo que son 15 veces. O sea, imagínense, 15 veces la imagen de Jalapa en España. Es muy interesante, ¿no? Cómo ella insiste en el mundo mexicano, ¿no? Y la manera visual que ella quiere insistir, ¿no? Entonces es una imagen maravillosa de Jalapa. ¿Puedes seguir? Y bueno, yo ahora estoy, me gustaría decir terminando, pero todavía no lo estoy haciendo, como la segunda parte de este libro, que sobre todo va a tratar de Concepción Jiménez Flaquer en México, cuando viene aquí, y su proyecto político y su periódico, y las novelas cortas que ella va a sacar aquí. Y esta es una imagen que la va a repetir 8 veces, la va a publicar en 8 ocasiones diferentes, y siempre con el mismo título, que lo llama Indígenas del Yucatán. Y a mí me llama mucho la atención por la imagen y también por lo que ella comenta aquí, ¿no? Ella comenta: cuando tú vas por las carreteras te vas a encontrar a gente vendiendo frutas, y lo retrata de una manera muy, muy cercana, ¿no? Como una mujer que para ella lo que pasa cuando se va de un sitio a otro es importante quién está ahí, ¿no? Y insiste mucho que en México, aparte de esas élites europeas que salen, existen personas que están viviendo, que están manteniendo los usos y las tradiciones antiguas. Por la siguiente. Y bueno, como yo les he comentado, Concepción Jiménez Flaquer conocía a los fandangos. Yo sé que fue un fandango porque cuando ella habla de esta imagen famosísima de costumbres mexicanas, el fandango, ella describe muy bien y de una manera muy interesante los vestidos de las mujeres. Y yo, gracias a venir a los fandangos, yo me he dado cuenta que alguien que nunca ha estado en un fandango no es capaz de describir lo que pasa a nivel de vestimenta, porque yo eso me he dado cuenta, ¿no? Como espectadora de fandango, llama mucho la atención cómo sobre todo las mujeres van vestidas, y especialmente aquí en Tlacotalpan, que es maravilloso, y ella describe mucho cómo van vestidas y lo que pasa allí con la ropa, y eso una persona que no va a un fandango no es capaz de apreciarlo. Y también la medida de la descripción del fandango, esta imagen la va a repetir 2 veces. La primera va a llamarla así, el fandango, pero como les he comentado, este problema que empieza a tener con el gobierno de Porfirio Díaz, que tampoco le gustaban mucho los fandangos, va a cambiar la descripción del fandango y va a poner jarabe. Es muy interesante que cambie de fandango a jarabe, porque el fandango es ese espacio un poco que va al margen de todo, el jarabe está más normalizado, ¿no? Entonces ella, es muy interesante cómo decide cambiar,
para no estar tan en la mira de una persona que está tan cercana a posiciones pre-revolucionarias, que es donde ella va a estar. Y claro, la imagen de al lado es las famosas pirámides del Tajín, pero es muy interesante que ella no las nombra como las pirámides del Tajín, sino que mantiene el nombre del pueblo indígena que estaban al lado, ¿no? Y eso estoy trabajando ahora en el siguiente libro. Ella va a estar muy en relación con los descubrimientos arqueológicos que empiezan a pasar, claro, sobre todo alrededor de Tenochtitlan, Teotihuacán, pero en Veracruz en esta época se empiezan a hacer exploraciones importantes. No se descubre ninguna cabeza olmeca, pero se sabe que van a aparecer descubrimientos muy importantes y ella da noticias de esos descubrimientos. Normalmente las mujeres no entraban en los yacimientos arqueológicos, o eso es lo que nos han contado, pero Concepción describe lo que está pasando allí de primera mano. Entonces yo creo que también hay que mirar los descubrimientos arqueológicos de otra manera, donde las mujeres están muy presentes y están mirando lo que se está descubriendo allí. La siguiente, por favor. Y bueno, no he podido traer ningún poema de Josefa Murillo en el periódico de Concepción, pero sí que he traído a un buen amigo de Josefa Murillo, que fue Díaz Mirón, la gran referencia sobre todo del puerto de escritor. Concepción, yo no conozco tanto la obra de Díaz Mirón y su repercusión en Europa, pero ella cada mes publicaba un poema de Díaz Mirón. O sea, cada mes, desde 1890 hasta 1909, estamos hablando que prácticamente toda la obra de Díaz Mirón está incluida en el álbum iberoamericano. Ellos fueron amigos. Y también eso es muy interesante. Ustedes seguro que conocen mejor a Díaz Mirón que yo, pero la imagen que a mí me ha llegado es de un hombre con muy malas pulgas, de muy mal carácter, un poco machista, no muy favorable a las mujeres, pero para mí es muy interesante que Concepción Jiménez Flaquer le publica cada mes un poema a un hombre que parece que no era tan amigable, y ellos mantuvieron una amistad de por vida. Entonces a lo mejor también hay que mirar a Díaz Mirón de otra manera, porque a lo mejor no es el mito tal y como le conocemos, y Díaz Mirón fue uno de los responsables de que la figura de Josefa Murillo se recuperara y se mantuviera con vida. Y bueno, después aquí tenemos otra imagen del puerto de Veracruz. Ella va a ser una enamorada del puerto de Veracruz. Ella va a hablar del puerto de Veracruz de como un sitio, como para una ciudad sin ser ciudad, una manera muy bonita. Ella habla de cómo el puerto de Veracruz es una ciudad que se está haciendo, ¿no? Y habla del puerto, del malecón, de una manera fascinante. ¿Puedes pasar la siguiente? Y bueno, con esto yo voy a cerrar mi presentación, y quería cerrar pues haciendo un pequeño homenaje a Tlacotalpan. Y esto es una noticia que aparece en el álbum iberoamericano ya cuando está en España, y dice: no hace mucho se organizó en Tlacotalpan, estado de Veracruz, una compañía con un capital de 50.000 pesos fuertes, con objeto de dedicarse a elaborar aceite de semillas de algodón. Está para llegar de los Estados Unidos la maquinaria necesaria, y es de esperarse que antes del fin de año estará concluida y funcionando la instalación. Hay también la intención de exportar para Inglaterra las semillas trituradas, que allí se hacen pasta para alimento del ganado. Es probable también que la compañía emprenderá la extracción del aceite de pepita del coyol y de la higuerilla. A mí me parece muy interesante que ella está pendiente de lo que está pasando aquí, porque Tlacotalpan era un lugar muy importante, no solo económicamente, lo que está contando ella, sino también era un lugar donde se tenía que venir, donde una mujer como Concepción Jiménez Flaquer, ella vino aquí, sabía que era un sitio que había que tener en cuenta y lo puso así. ¿Y puedes pasar la siguiente, por favor? Y después, bueno, una imagen muy bonita. Los hermanos Zaldo son una familia de origen español que va a ser responsable del casino
español del puerto de Veracruz, que es un sitio que está al lado del Hotel Diligencias, un lugar que sigue existiendo muy bonito, un salón precioso. Eso lo ponen en marcha los hermanos Zaldo, donde se hacían los carnavales del puerto, y los hermanos Zaldo van a tener un vapor que se llama el Vapor Nacional Tlacotalpan, que va a ser como un vapor que va a ser una referencia de innovación que ponen en marcha estos hermanos, que iba por este río, ¿no? Y que también pues fue mi manera de conocer un poco más Tlacotalpan. Y aquí, bueno, no lo vamos a leer, pero yo como cogí algunos trocitos de alguna de las cartas, ¿no? Justo cuando presenté el libro en Mar Adentro, en el puerto de Veracruz, Olivia Domínguez, que me presentó, me destacó este cuento corto, El beso subastado, porque el protagonista es un hombre de Veracruz, que es el que se lleva el premio gordo, se lleva ese beso que se subasta. Entonces a ella le hizo como mucha gracia, ¿no? A Concepción lo que pasa aquí le impactó mucho. La siguiente. Y esto pues un trocito del Quetzal, ¿no? La parte de los artículos que les comentaba que tiene que ver con México. El artículo del Quetzal es precioso, es una preciosidad de cómo describe todo el mito del Quetzal y cómo en su época sigue todavía vivo. La siguiente. Y eso pues es su último artículo, que es sobre la evolución del feminismo. Este es un artículo como muy satírico, ¿no? Porque en Madrid hubo una campaña de censo y se descubrió que había 43.913 mujeres que sobraban, que eran solteras. Entonces se formó como una polémica porque querían que las mujeres solteras como pagaran más impuestos. Entonces Concepción dijo, pero bueno, con todos los hombres solteros que hay no les hacen pagar nada y quieren a las solteras hacerlas pagar. Entonces, de una manera, y este es el artículo que cierra un poco el libro, pues que habla de una mujer que tenía una personalidad muy fuerte, que supo pues intentar cumplir sus sueños, que es lo que hablábamos Marisol y yo, que engancha mucho, ¿no? Como para mí creo que Josefa Murillo también lo es, mujeres que intentan vivir de lo que les gusta. Y aunque Josefa Murillo no salió de aquí, es que no tenía por qué salir de Tlacotalpan, porque todo lo tenía aquí, pero Concepción sí necesitó salir porque en donde estaba no había lo suficiente para que ella pudiera desarrollarse. Y con esto pues muchas gracias, porque hablar de Concepción Gémenes y Flaquer es una de mis pasiones, o sea que gracias por escucharme. Muchas gracias. Bueno, pasaremos a una parte donde si tienen alguna pregunta pueden hacerle a Ana. Yo tengo una pregunta, claro, me encantaría escuchar un poquito más porque bueno, hay una parte ahí en el libro donde habla de las cartas que Jimeno intercambiaba con algunas personas. Y hay una parte donde dice que incitaba a las mujeres al estudio a no seguir la línea de los matrimonios arreglados. Entonces, yo creo que estamos hablando de una de las abuelas del pensamiento feminista. ¿Cómo era el activismo que hacía Jimeno de Flaquer? ¿Y por qué, en qué parte era diferente de sus contemporáneas? Porque yo lo que estoy viendo es que era una mujer sumamente atrevida, sumamente aventada para sus tiempos. ¿Qué la diferenciaba de sus contemporáneas? ¿Qué tú crees que hizo que Jimeno de Flaquer fuera así de aventada? Pues yo creo que, muchas gracias Marisol por tu pregunta, pues yo creo que era una mujer que no venía de una familia con muchos recursos económicos y yo creo que eso es la mayor diferencia, porque ella no tenía mucho dinero y sabía el valor que era tener dinero, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? Venir de una posición económica y social que no tienes lo que necesitas para seguir adelante. Y después lo que la diferencia del resto es que, como Marisol puntualizada, el tema del matrimonio. Ella lo que empieza a pedir es que a las mujeres, desde que nacen, se las abra una cuenta bancaria, que los hombres, porque igual que pasaba en México, las mujeres no podían abrir cuentas bancarias, tenían que ser los hombres, sus padres, sus tíos, sus primos, que les abrieran una cuenta bancaria. Ella pedía que se las abriera una cuenta bancaria desde niñas y que se fuera metiendo una cantidad de dinero.
para cuando llegara la época de casarse decidieran si querían casarse o no querían casarse o querían pues hacer su negocio. Eso es lo que la diferencia. Después, la equitativa, estas compañías de seguros de vida que ahora pues no son tan populares, pero en su época empiezan a funcionar. Ella insiste que es el mejor seguro para una mujer es que tenga una póliza de la equitativa, porque esas pólizas las ayudaban a que cuando llegaba el momento de casarse o no casarse tuvieran la independencia económica para hacer lo que quisieran. Ella habla mucho que el matrimonio tiene que ser algo que la mujer quiere hacer, que no se lo impongan. Y ahí está mucho su activismo, ¿no? No es el matrimonio sin amor no está bien. Ella dice, vale, pero tenemos que dar recursos a una mujer, porque el matrimonio es una manera de avanzar socialmente como ella misma, porque ella es un poco triste, aunque ella vivió, como tú mencionas, muy libre, ¿no? y con mucha valentía. Hay una parte muy triste en ella que es su matrimonio, porque hay una tristeza ahí, porque eso la pesó mucho, aunque el marido, pues bueno, funcionaban bien juntos, pero yo veo ahí que a ella le faltó algo ahí, ¿no? Entonces yo creo que por eso esa insistencia, el dinero es muy importante porque tú decides lo que haces. Tremendo, muchas gracias. Una pregunta más que yo tengo y vamos a pasar Mario y si alguien más quiere comentar algo con Ana. Es, bueno, para mí es muy claro lo que ella trajo a México, que no es solo pues todo su talento y toda esta revolución y motivación hacia la parte intelectual en las mujeres y hacia muchas cosas, como liberarse de muchas cosas, pero ¿tú qué crees que se haya llevado Concepción de Iberoamérica, especialmente de México? La tertulia, el hablar, el estar, eso fue importantísimo para ella, aunque no es que ella no conocía la tertulia, pero el hablar, el estar, el espacio del fandango en el sentido del compartir, ¿no? Eso se lleva mucho ella, la comunidad, el compadraje, el madrinaje, eso que existe todavía, ella se lo lleva, porque ella con Díaz Mirón va a mantener una amistad que va más allá, ¿no? Y con otras mujeres, con Laura de Cuenca, otra gran escritora mexicana, ella va a ser amiga de ella durante mucho tiempo. Y ella se lleva eso, el espacio de la tertulia. Esto que está pasando aquí, ella se lo lleva allí y ella lo mantiene. Y después, aunque parece algo anecdótico, pero cuando ella se introduce en el mundo del pulque, se introducen más cosas ahí y eso se lo lleva ella. Y eso es lo que yo estoy intentando ahora como descubrir, ¿no? Que hay ahí cuando ella habla del pulque, y en España un poco la critican, le dicen, si tú te vas a las tertulias de ella que tiene allí en Madrid, te van a dar pulque, ya ves tú. Y mi marido y yo pensábamos, pero ¿cómo podía llevar pulque a Madrid? Y yo preguntaba y decía, es imposible, aguamiel o algo así, lo que daría allí, pero algo daba que lo bebían, decía, uy, esto es pulque, ¿sabes? No sé lo que ponía. Algo podía ser. O sea que se lleva de México, y también se lleva de México la conexión con la naturaleza. Ella, como yo he empezado el mundo de las flores, la naturaleza, ella lo va a mantener. El artículo del Quetzal va a ser uno de sus favoritos, porque ella, al ser una amante de la naturaleza, ella ve en el mundo mesoamericano de las creencias, en todo lo que es el mundo de los animales y lo que transmiten, una conexión muy fuerte con quién es ella como un ser humano. Ella va a estar dentro también de los grupos esotéricos, espiritistas, que el estado de Veracruz está en el top 10, entonces ella también viene aquí buscando a todas estas medium, va a Jalapa, no solo porque Jalapa es una ciudad bellísima, va buscando una medium que hay allí, que era lo mejor ir para allá, y eso es lo que estoy ahora descubriendo. Entonces también se lleva esa parte espiritista. Tremendo, muchas gracias, Ana. Pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, Mario, si alguien quiere comentar algo con la autora, pues aquí estamos y somos todos oídos. Buenas noches. Bueno, muchas felicidades por tu trabajo, bilingüe, y Iberoamérica y España. Y yo quisiera saber si
si tuvo alguna influencia de otros autores hispanoamericanos o también españoles de literatura, porque se encuentra entre esta transición entre el romanticismo y el realismo, ¿no? Y no sé si tuvo interacción con algunos escritores como de la generación del 98 en España, o también ya algunos aquí precursores de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque ya estaba casi final del Porfiriato, y ahora que mencionas también lo del espiritismo, no sé si tiene algo que ver con, no sé, con Madero o con esas figuras. Saltó, ahí está, hasta saltó. Yo creo que sí, te ha respondido. Ahí está. Muchas preguntas que se fueron resolviendo conforme fuiste exponiendo tu tema, ¿no? Pero sobre todo esa influencia que parece que su escritura es todavía más romántica que realista, ¿no? Como solo cuando describe a las personas, los indígenas de Yucatán, sí es más realista, pero cuando recurre como a figuras como la Marina, Malinche, Sí. Todavía rescata ese pasado despertado por España. Sí, es muy interesante porque ella le gusta estar en la frontera entre el romanticismo y el realismo y no quiere salir de esa frontera. Eso es muy interesante porque coge lo bueno y lo malo de las dos partes, y con Doña Marina es muy interesante porque ella aprovecha a Doña Marina para hablar de Mesoamérica antes de la llegada del mundo europeo, y mi marido y yo lo comentábamos mucho con mi hermana, de que ella dice, bueno, es que ustedes miran al mundo azteca de los sacrificios ahí diciendo, uy, qué malos eran estos aztecas que hacían estos sacrificios humanos, pero no miran a la Inquisición, que hacían lo mismo. Entonces yo tenía que leerlo un par de veces, digo, ostras, pero ¿qué está diciendo, no? Y por lo que te decía, y al mismo tiempo, a la siguiente línea, habla del amor tan grande que sintió Doña Marina por Hernán Cortés. Y vamos a ser honestos, yo no sé si eso fue muchas cosas menos amor, pero ella tiene que ensalzar esa relación en esa manera romántica, porque también ella está como en ese límite entre una tendencia y otra, ¿no? Y al mismo tiempo es muy realista y señala y dice, ustedes miran una cosa y no miran lo otro, pero al mismo tiempo esa relación tan problemática entre un señor abusador que llega a otro sitio a conquistar no solo los recursos, sino las personas y las mujeres, ella tiene que decir, no, esto fue amor a primera vista, pero eso no es sostenible de alguna manera, pero ella lo sostiene. Yo no sé si lo creía o no, pero yo también la veo en lo que tú estás diciendo, ¿no? en esa frontera. Y ella conoce por ejemplo, en relación a España, pues Galdós, todos los grandes nombres españoles, ella es contemporánea de todos ellos, y ellos la conocen a ella, porque yo creo que Marisol, no sé si me lo comentabas tú ayer o yo lo comentaba en Sueños Contigo, ya no estoy segura, que yo creo que eras tú que me decía, bueno, es que con Juan Valera, ¿no? Es que yo no me acuerdo con quién tuve esta conversación ayer, pero era como sí, porque Juan Valera, que es otro autor de esta época, comentaba que todos los libros, ¿no? Que Concepción servía para que todos los libros de autores se vendieran, ¿no? Entonces ella es una mediadora también, y todos estos autores tan famosos ahora la utilizan y ella les utiliza a ellos. Lo que pasa es que Concepción Giménez Flaquer no ha pasado dentro del canon de escritores, por ejemplo, peninsulares, o de estos escritores o escritoras transatlánticos que están muy conectados con México, con Latinoamérica, porque fue una mujer muy también activista, ¿no? Muy con un discurso muy propio, ¿no? Y con el mundo prerevolucionario es lo que estoy empezando a trabajar fuerte. Con Madero, ella misma te ha respondido, te ha dado un salto, yo no te lo puedo demostrar, pero son de círculos parecidos. Por ejemplo, con la película esta, ¿cómo se llama esa película mexicana que retrata al cuñado
no, el cuñado de Porfirio Díaz, que se casa con una de las hijas de Porfirio Díaz, el banquete de los... no me acuerdo el título de esta película, que habla de una situación, hombres vestidos de mujeres, que les descubre la policía, y él... Eso, pues este hombre, el marido de la hija de Porfirio Díaz, ese hombre es del Círculo de Concepción Gimeno de Flaquer, y ahí está Emiliano Zapata metido. Entonces, ella es parte de todo eso. Lo que pasa es que esta película y este caso histórico pasa cuando ellos no viven ya en México, pero toda esta gente es parte de su círculo. Y el espiritismo, los núcleos espiritistas, es una parte muy importante. Entonces, por ahí estoy. Este verano más. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta para Ana? Bueno, a grandes rasgos, quisiera saber, son dos preguntas, quisiera saber todas las cartas, las explicaciones, el pensamiento de Concepción, qué tanto impacto tuvo en Europa después de haber estado acá. Y la otra, bueno, ya que el joven preguntaba si ella se ha inspirado en algunas personas, yo preguntaría ahora si ella fue fuente de inspiración para otras, porque precisamente ella fallece muy cerca de cuando emerge la figura de Antonieta Rivas Mercado, ¿sí? Que también la considero una mujer adelantada a su tiempo y también con un pensamiento parecido. Quiero pensar, como Antonieta estuvo viviendo en Europa, tal vez conoció el pensamiento de Concepción o si en algún momento de la investigación usted se ha topado con esa relación. Me he topado con el papá de Antonieta, entonces sí, y ella la conoce de pequeña, ella conoce a las hijas, va a la casa cuando van a empezar a hacerla, entonces eso estoy justo tratando ahora, pero es que es una época muy complicada en la Ciudad de México, no es fácil, y la familia de Antonieta es compleja, es muy compleja. Sí, tenía dinero, eso sí. Era arquitecto de Porfirio Díaz. Eso, y él también tiene una posición muy compleja en el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Donde está al lado, pero no está al lado, son figuras problemáticas, son del mismo círculo. Sobre todo lo interesante es que Concepción va a tener mucha relación con la mamá de Antonieta, cuando se va a Europa y les abandona, ¿no? Entonces, pero es eso, es que no es que Concepción influya en ella, es que son es el caldo de cultivo que está pasando en Ciudad de México, ¿no? Entonces son todo partes. Entonces ese es el contexto, ¿no? Y yo creo que tuvieron más relación, pero también se ha conservado tan pocas cosas manuscritas de Concepción Gimeno de Flaquer que todo a lo que, por ejemplo, yo puedo acceder es lo que ella publica en sus periódicos, porque ella utiliza sus periódicos para decir quiénes son sus amistades, ¿no? Entonces es una búsqueda, es una lectura casi como minuciosa de cada uno de sus escritos, ¿no? Y son muchos periódicos, entonces estoy ahora en eso. Y a tu primera pregunta, pues ella siempre va a dedicar sus libros, cuando ya está en Europa, a mis amigas iberoamericanas, a mis amigos iberoamericanos, ¿no? Y lo que yo he dicho, que para ella irse de México fue una tragedia, ¿no? Le supuso algo que yo todavía estoy intentando como poner, ¿no? Una tristeza, ¿no? Entonces ella siempre lo está recordando, y yo creo que ella no vuelve a México porque estalla la revolución, ¿no? Y ya se pone... El marido vuelve justo antes... al principios de 1909 él viene al estado de Veracruz, posiblemente a arreglar algunos negocios. Ya saben que algo va a pasar fuerte porque ellos también son parte de esa respuesta, y deciden no volver porque tampoco es un sitio seguro ya para extranjeros, ¿no? Entonces se van a Latinoamérica, y ella ya no va a hacer ningún periódico, que eso es a mí lo que me ha llamado mucho la atención. Ella va a hacer algo al Cono Sur, Argentina, Uruguay, Bolivia. Ella viaja por todo el Cono Sur de una manera que yo no estoy segura si yo podría hacer lo mismo ahora. Puede ser un viaje muy costoso y difícil. Pues ella recorre todo el Cono Sur. No sé exactamente
qué quiere hacer o qué hace allí. Entonces sí, es todo el rato Hispanoamérica, en Latinoamérica, esa conexión transatlántica siempre va a estar en ella, va a ser como su gran proyecto. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Ella en sus publicaciones llega a hablar acerca del estallido de la revolución o menciona algo acerca del tema? En sus últimos periódicos sí, pero lo mencionan de una manera como con mucho tacto, porque ella está recibiendo dinero del gobierno que va a salir derrocado, ¿no? Entonces lo mencionan y porque ellos siguen, igual que siguen la noticia que he puesto de Tlacotalpan, están siguiendo todo lo que está pasando en México, y entonces cuando ya la situación se está viendo que a Porfirio Díaz va a pasar algo con él, empiezan a dar noticias de eso. Y puede ser que sea uno de los primeros periódicos en Europa que da cuenta de que algo está pasando en México. Gracias. Ana, bueno, a mí yo tengo una pregunta. Bueno, tú decías que ya cuando llegaba Concepción a México, ya había un grupo de mujeres con un movimiento pues ya como ya hecho, ¿no? Y están escribiendo y están, no sé si sea un movimiento artístico también, que sea de poesía o que sea de artistas, o qué era este movimiento de mujeres que había en México. Pues todo lo que te puedas imaginar, porque ella va a ser amiga de la primera doctora mexicana, ella va a dar cuenta de las primeras telegrafistas en Zacatecas, ella va a dar cuenta de la primera mujer que va a hacer una exposición en México. O sea, la poesía es el gran género en esta época, y el teatro. El teatro, ella va a estar al lado de todas las artistas mexicanas, y de hecho cuando alguna artista mexicana pase a Europa va a seguirla, va a hablar de ella, y cualquier persona mexicana que va a Europa, ya cuando ya está allí, va a seguirla y va a dar cuenta de lo que hace. O sea, es un movimiento donde las mujeres, si hablamos de una disciplina y alguien dice que ahí no hay mujeres, es porque no las han buscado, porque las mujeres estamos en todos los sitios, como están los hombres, exactamente igual. Y si en una disciplina no hay mujeres, es porque o se las ha borrado el nombre o porque no se ha interesado en verlas. Pero ella habla de cuando ella entra a México, ella no habla de que... Ella habla de las mujeres que deciden quedarse en casa, porque también eso es muy bonito, porque ella, cuando el primer número con Sor Juana, lo que ella escribe es que ella quiere llegar a todas las mujeres mexicanas, y ella dice: yo quiero llegar a las madres, aunque eso nos puede parecer, oye, esto, ¿por qué siempre las madres? Vamos a ser honestas, las mujeres normalmente una de las primeras cosas que van a hacer van a ser madres, y ella sabe muy bien que el mundo de la maternidad en México es muy importante, como lo es ahora, ¿no? Entonces ella dice: yo quiero conectar con todas las mujeres mexicanas, porque todas saben lo que es ser madre, y si no lo eres porque has tenido una hija o un hijo biológico, es porque has sido madrina, ¿no? Y estamos hablando de que ella ve en los valores mexicanos no solo ser madre biológica, sino el ser la comadre, el comadraje, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Y ella te pone un mundo mexicano, pues como puede ser ahora, con mucha efervescencia, ¿no? Con las mujeres presentes en todos los lados, y las que deciden quedarse en casa, ella también quiere llegar a ellas, ¿no? Y eso me parece muy inteligente, ¿no? Era muy buena mujer de negocios. Sí, me imagino que si ahorita la cara de Sor Juana nos parece que es una imagen revolucionaria, me imagino que en ese momento el que haya puesto la imagen de Sor Juana en la portada de la revista ha de haber sido así como un estallido durísimo, ¿no? Sí, porque no todo el mundo, y yo lo mismo. Ahora es lo bueno y es genial mirarlo casi un siglo después,
quien no sabe quién es Sor Juana en México, eso ha sido algo, una política completamente exitosa, pero cuando ella habla de eso, Sor Juana, como tú estás diciendo, no es del todo aceptada, ¿no? Y de hecho estuvo a punto de donde está lo que se conserva de Sor Juana, que yo todavía no he podido entrar ahí porque es el sitio con el horario más complicado de la Ciudad de México para ir, que esté allí, existe, por lo menos está allí, pero cuando ella saca esa portada, las cosas no están tan fáciles y hay parte de la sociedad mexicana que no le parece bien esta monja. Entonces es curioso, ¿no? Que exitosa campaña, ¿no? Que ahora está hasta en los billetes de dinero, ¿no? Que fue exitoso, sí. Que está en la moneda. Está en la moneda, sí, eso es muy importante, sí. Eso fue un éxito. Bueno, pues si alguien más quiere preguntar algo, es el momento. Pues solo quiero agradecerte que nos traigas a Concepción y pues yo no la conocía, también me parece fabuloso el saber conocer el libro, ¿no? El álbum de las mujeres. En la universidad pues poco dan información sobre la historia de las mujeres y su importancia en el legado que dejan. Hay mucha información de otros periódicos, de grabados, cómics, principalmente del legado que van dejando los hombres, ¿no? En la historia. Bueno, me parece muy significativo traer esta memoria. En ese sentido te preguntaría a ti y a través de ti también a Concepción sobre en el presente, ¿no? Sobre la voz de las mujeres. Mira, y eso siempre en las presentaciones, y J-Lo, porque ha estado en todas, siempre hay alguna pregunta así como lo que tú planteas, ¿no? Su voz ahora y su voz como en el eco actual, ¿no? Yo creo que hay dos posiciones para mí, ¿no? Desde el contexto español, ¿no? Como yo viniendo de Madrid, ¿no? Y ella que al final fue una mujer era española con una mirada muy transatlántica, pero venía de la península ibérica, ¿no? Y la situación es muy complicada en España en relación con el feminismo, hay mucha está muy posiciones muy opuestas dentro del feminismo, que eso lo único que ha hecho es mal, de alguna manera, ¿no? Porque se han conseguido muchas cosas que por posiciones tan enfrentadas no salen adelante, ¿no? Y porque ella habla mucho de que la mayor enemiga de una mujer es otra mujer. Y en ella, en su historia, un poco triste, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque ella se rodeó de muchas mujeres, ayudó a muchas mujeres, pero también, todavía no sé por qué, alrededor de ella se generó mucha envidia y muchas malas pasiones. Y es triste ver que en su legado esas malas pasiones han tenido mucho que ver para que no se conozca, pero eso sigue pasando, ¿no? Cuando yo me adentré en Concepción Giménez de Flaquer, me pusieron trabas otras mujeres dentro de la universidad, como que era a mí no me correspondía estudiarla. Y yo no entendía por qué. Digo, ¿por qué a mí no me corresponde estudiar a esta mujer? No, porque tú estás haciendo otra cosa, tú no puedes estudiarla, ¿no? Pues sí, los libros están en una biblioteca nacional pública, yo pues voy a sacar mi doctorado, ¿por qué no? Entonces es un poco así, ¿sabes? El feminismo en España se ha podido hacer como muy territorial, esto es mío y tú no puedes entrar ahí, y eso es muy malo para las mujeres, porque nos quita a alguien tan importante como ella, ¿no? En ese sentido es España. En México yo soy una extranjera que viene aquí, ¿no? Entonces mi visión es desde alguien que viene de fuera, ¿no? Y yo cada vez que vengo, y eso lo hablo mucho con Mario y con Ivonne, que yo cada vez que vengo a México veo que las cosas están mejor, aunque hay cosas que todavía tienen que cambiar, pero yo cada vez veo algo que va a mejor en la sociedad mexicana que me cuesta ver en España. Que en España yo veo hay un retroceso fuerte que muchas mujeres feministas no se están dando cuenta, y aquí en México estoy viendo algo diferente.
que hay mucho por hacer, pero estoy viendo un avance que a mí me parece que a ella le gustaría mucho, ¿no? Hay, pues a lo mejor en España, si ustedes van un día en los billetes de euro, no van a encontrar a ninguna mujer española. Pero aquí en México, en sus pesos, tenemos a Sor Juana. Lo que estamos hablando, eso es exitoso. Sor Juana va a estar siempre ahí. En España, incluso Santa Teresa es una figura problemática. Cuando fue, Sor Juana admiraba mucho a Teresa de Jesús porque fue una pensadora excepcional. Está fuera de un billete en España, ¿no? Entonces, como que es contradictorio. Yo creo que también Concepción nos da una enseñanza, ¿no? Nos dice un poco lo importante que no es perder a nadie que está a nuestro alrededor, incluso aunque no sea mi amiga, pero yo no puedo dejar a alguien fuera porque no me cae bien, ¿no? Porque somos mucho más de lo que somos ahora, ¿no? Entonces, eso es una lección que yo también he aprendido de investigarla, de sacarla, de quitarla como ese polvo que tiene alrededor, ¿no? Esas capas que no quieren cierta gente de la universidad a veces, quitarla para dejarla a la gente y que sea del público, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí y agradecemos mucho a Ana que nos ha traído este libro que pues bueno, en muchas personas, en las mujeres, yo creo que en todos los que estamos aquí ha detonado como muchas preguntas a partir de esto, ¿no? Yo en general me sentí muy identificada, muy motivada también, le comentaba a Ana. No sé si quieras comentar algo, Mario, y antes de terminar a mí me gustaría compartir 3 décimas brevemente porque viene lo que sigue y está muy interesante. El fandango, todos queremos fandango. Sí. Bueno, mi hija se motivó y ella dijo, yo quiero acompañar con el arpa. Así es que si ven por allá a mi hija y alguien me la puede mandar, Sofía. si ella quiere acompañar, está bien. Sí. Bueno, un poco así antes para que le demos un tiempo a Sofi. A mí me parece súper interesante pues esta parte de Ana, de darle voz a estas voces que se quedaron ahí un poco olvidadas, ¿no? Y bueno, ella trae también como la inquietud de darle voz en otro sentido a Josefa Murillo, porque sabemos mucho de Josefa Murillo, pero todo lo que sabemos de Josefa Murillo es como algo como muy superficial, ¿no? Y sabemos un poco de su poesía, pues por las poesías que se le publicaron y toda esta parte, pero no conocemos como la historia de Concepción, pues cómo fue como su historia como mujer, pues escondiendo como cosas en su lenguaje para poderlas decir en ese momento, y cómo era como su actividad femenina con otras mujeres en el estado o en la Ciudad de México o en el mundo. Y a mí me parece como maravilloso como que una especialista como Ana venga a Tlacotalpan y empiece como a buscar esta historia, y si hay alguien en el público, que por ahí vi a mí que en realidad pues que también es un especialista en buscar información, pues vamos a unir fuerzas para que haya esa historia que no se ha contado, y pues ayudar a Ana a construirla. Sí. Y bueno, pues yo te doy una felicitación muy grande porque vienes a Tlacotalpan muy pronto y a tratar de buscar esta historia que está debajo de la historia, ¿no? Y bueno, pues me gustaría un fuerte aplauso para Ana, y que si alguien sabe una historia o sabe alguna conexión con la familia de Josefa Murillo, pues aquí está. Y si no soy yo, Mario, pues no sé. Gracias, Mario. Bueno, pues motivada por lo que es el libro,
motivada también por lo que he intercambiado con Ana. Encontré unas décimas que hice el Día de la Mujer, y pues dije, no sé, pero me resuenan, ¿no? Entonces quiero compartirlas con ustedes. Me va a acompañar Sofi, que se unió y me dijo, mamá, yo llevo el arpa y esto. Vamos. ¡Bravo, Sofi! Esa evolución caudal, la lucha sin perecer, yo canto por la mujer que ha hecho un cambio social. Una lucha sin igual, sacarse de modos viles y en escabrosos cantiles e ilógicas condiciones con todas las prohibiciones de sus derechos civiles. Históricamente estaban en toda la imposición, guerras sin evolución con salarios que marcaban. La opresión enmascaraba condiciones irrealistas, pero fueron las conquistas, sangre y lucha en un laurel para coronar con el movimiento sufragista. Es tan escabroso el tema, preguntar de dónde viene, preguntar a quién conviene, mujer sin derecho emblema. Salimos ante el problema y la cruel designación, saldremos con ayuda o solas avante y saldremos adelante de cualquier imposición. Muchas gracias en verdad, también a Jay, a su familia, a Cris, a Ana que están aquí y siéntanse de verdad acogidos y respaldados por nuestra comunidad. Sí. Venga el siguiente libro de Ana, la investigación sobre Josefa Murillo. Eso. Gracias a todos por haber presenciado este evento. Los invitamos porque la fruta está afuera, está lleno. Sí, Yo dejo aquí una información del libro con nuestros cuentos. Hay algunos libros en mar adentro si van al puerto. No he podido traer, solo hay un libro en inglés, otro español que se queda aquí, pero aquí tienen información y yo creo que en mayo vendré, puedo traer algún libro si quieren. O sea que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Va a haber una rifa. La rifa se va a hacer en el fandango, en el transcurso del fandango. Vamos a hacer una rifa de un libro de Ana. Es libro en español. Y bueno, pues los invitamos pues a que ayuden también al colectivo a hacer nuestras actividades. Y bueno, pues hacer para beneficio de los fandangos que hacemos y de las charlas y de las presentaciones. Así que también tenemos unos imanes con la hermosa y famosa imagen de Concepción de Jimena de Flexión para que la pongan en su refri y se motive. Sí. Muchas gracias. Y a quien le toque se lo firmo. súper. Gracias por venir. Bueno, pues vamos a pasar al fandango y bueno, si alguien ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí, dale, eso. Hola. Bueno, a mí ahorita me dieron una alegría de verlo. Hay que Ya, ¿verdad? Ya se agarró. Ahorita se va a echar unas décimas. No. Ahorita lo acompañamos unas décimas. La vida hay que dejarla atrás. Yo que le digo, no somos jóvenes, pero adultos. Muy bien formados. Muchas gracias por venir.